Sabemos que cuando hablamos de reposo, estamos hablando de un descanso. Todo ser humano en un momento determinado se siente cansado y por ende el mismo cuerpo le exige descansar. Pero aquí estamos hablando de un reposo o de un descanso que no tiene que ver exactamente con lo físico, aunque lo físico recibe de ese reposo, porque estamos hablando de reposo espiritual. Estamos hablando de que nosotros como cristianos, una vez vinimos a los pies del Señor, necesitamos entrar a ese descanso que Jesús nos da. Dice la palabra que Jesús, amén, dice que la carga que Él nos da es ligera y no es agotadora, no es agobiante. El día que nosotros venimos a los caminos del Señor y comenzamos a servirle, hay un descanso espiritual que se establece en nuestro espíritu. Valga la redundancia. Jesucristo cuando llega a nuestra vida nos quita toda esa carga de pecado. El pecado nos agota, el pecado nos entristece. El pecado aún produce enfermedad. De hecho, la misma palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Es tan fuerte cuando una persona no aprende a descansar en Dios, que aún estando en sus caminos, las situaciones le agobian. Cuando una persona no aprende a entrar al descanso de Dios, a entender de que cuando venimos a los pies del Señor, Él tiene el control de todas las cosas, que Jesucristo cuando muere en la cruz del Calvario, Él hizo el sacrificio perfecto para que entremos al reposo. ¿Y cuál es el reposo? Ese es el reposo de la salvación. ¿Cuál es ese reposo? Es ese reconocimiento de saber de que ya nosotros no estamos condenados a una muerte eterna, sino que un día veremos a Cristo cara a cara, de que un día estaremos en la presencia del Señor reinando para siempre con Él. El reposo es la salvación que el Señor nos ha entregado. Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo tan complicados, una iglesia que está viviendo tiempos muy difíciles, en donde todo lo que se mueve nos quita la paz, a veces nos mete en una situación de pánico y de temor. Y Dios hoy quiere llevarnos a recordar que el sacrificio de Cristo fue demasiado grande para que nosotros hoy podamos tener el reposo, esa salvación. Nosotros entramos en esa promesa. ¿Sabe qué? Es muy lindo lo que pasó en el momento que Jesús muere en la cruz del Calvario, porque nosotros, lo que no somos del pueblo de Israel, estábamos expuestos totalmente a la destrucción. Nosotros no teníamos esperanza, mas el Señor nos metió en esa promesa, y a través del milagro redentor de la sangre de Cristo nosotros podemos acceder a la salvación. Nosotros no estamos en la tierra sufriendo como lo que nos tienen esperanza. Hay una esperanza viva, hay un reposo que el Señor nos ha otorgado, que es la salvación de nuestra alma. Ese descanso espiritual que pese a las situaciones que vivamos, aunque estamos viviendo situaciones adversas, reposamos y descansamos en Dios porque sabemos que Él controla nuestra vida. La Biblia registra en el libro de Hebreos capítulo 4, en su versículo 9, oiga lo que dice: por tanto, queda aún un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, nosotros entramos al reposo de la salvación. Tenemos que entender lo importante que ha llegado a nuestra mano. Nosotros no tenemos cualquier cosa. Tenemos en nuestra mano esa salvación, ese don no merecido, ese regalo que el Señor nos otorgó. No podemos permitir que el enemigo gane ventaja trayendo aflicción y tristeza a nuestra vida. Hay personas que tienen miedo del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi vida? Descansemos en Dios, porque Él dice que Él tiene cuidado de nosotros. El Señor tiene cuidado hasta de la cantidad de cabello que tenemos en nuestra cabeza. ¿Sabe lo que nosotros tenemos que procurar? Estar en la voluntad perfecta de Dios. Nosotros tenemos que procurar vivir una vida agradable delante de Dios, y luego Dios va a añadir todo lo que necesitamos. Pero lo más bello, que luego de todo lo que está en la tierra, que el Señor quiere bendecirnos, tenemos una heredad para siempre,
Por eso el Señor nos dice, entra en mi reposo, entra en el creer que después que viniste a los pies del Señor, Él va a traer descanso a tu alma. Oh, gloria a Dios. Tú y yo tenemos la bendición más grande, que es tener al Dios sobrenatural en nuestros corazones. Y por tal razón nosotros tenemos que decir lo que dijo el apóstol Pablo: de ahora en adelante que nadie me cause molestia, porque tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Cuando las marcas de Cristo están en nosotros, ¿qué quiere decir? Que nosotros hemos asumido, amén, el versículo bíblico que dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y sígame. Nosotros hemos asumido, amén, la responsabilidad del llamado, de tomar nuestra cruz, de entrar al reposo de Cristo, porque la cruz es ligera. Lo que el Señor ha puesto en nuestra vida es ligero. A veces llegan a nuestros corazones, no vamos a poder, no lo vas a lograr. Y el Señor dijo, claro que lo vas a lograr, porque lo tienes a Él. Tienes al Todopoderoso. Tenemos al más grande, que se llama Dios, el Hijo Jesús, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Nos ha dado la victoria a través de la sangre redentora. Cuando el enemigo quiera poner en nuestros corazones que no hay esperanza, que no hay solución, que nosotros no calificamos para ciertas cosas en el reino de Dios, tú y yo tenemos que recordar que cuando se abrió el velo, se rasgó el velo en dos, automáticamente entramos a ese reposo en Dios, entramos a esa salvación genuina, y a través de esta salvación vino toda la bendición que el Señor tenía determinada para nosotros. Levantémonos en fe, en gozo, sabiendo que las situaciones que estamos viviendo es la preparación para la venida de Cristo, porque el Señor dijo que todo esto tiene que acontecer y que lo que se está viviendo no nos desenfoque, no nos quite la visión de lo que Dios ha dicho de nosotros. Hay una palabra dada, y es que nosotros entramos al reposo, y juntamente con ese reposo estamos esperando esa promesa de un día estar con Cristo por toda la eternidad. Hermano que me escucha, que va a escuchar en esta mini reflexión, Dios nos manda a descansar en Él, buscar su rostro, vivir para Él. La búsqueda, el ayuno, la oración, pero sobre todo la obediencia, integridad, santidad para con Dios. Esa es la clave para que nosotros vivamos una vida de victoria, sin fluctuar, sin caer, sin desmayar. Aunque vengan los vientos, los golpes, las situaciones, nunca va a suceder en nuestra vida nada que Dios no permita, porque cuando estamos en su voluntad perfecta, entramos en su reposo. Y también a ti, amigo, Dios quiere que tú también entres a ese reposo. ¿Y de qué manera? Abriendo tu corazón y diciéndole: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora. En esta hora te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Si hoy has hecho esta oración, sabes, has entrado al reposo. ¿Y sabes lo que es el reposo? La salvación de tu alma, esa paz interna que es la que te dice que se han roto las cadenas que te tenían en esclavitud, atado y atada. Pero hoy comienza una nueva vida para ti. Y a nosotros, iglesia, que hemos decidido creerle a Dios, sigamos caminando, sigamos andando en ese reposo del Dios Todopoderoso. Y recuerden, no nos podemos detener nunca, porque el cielo es nuestra última y única parada. Shalom, shalom.